Hay una idea que casi nadie se atreve a cuestionar, que los hijos son lo más importante del mundo. Y cuidado si dudas de esa afirmación. Puedes criticar la política, la religión o incluso a una nación entera, pero cuestionar la relación entre padres e hijos suele provocar una reacción inmediata. ¿Por qué? ¿Por qué muchas personas colocan a sus hijos en el centro absoluto de sus vidas? ¿Por qué algunos padres sacrifican su identidad, sus sueños, sus relaciones y hasta su bienestar emocional por ellos? ¿Es amor? ¿O estamos confundiendo amor con idolatría? Porque amar a alguien y convertirlo en un Dios no son la misma cosa, y entender esa diferencia puede cambiar por completo la forma en que vemos la familia. En este video exploraremos por qué los seres humanos desarrollaron un vínculo tan poderoso con sus hijos, cómo la biología, la cultura y el miedo a la muerte influyen en esa relación, y por qué en muchas ocasiones el amor termina transformándose en algo muy diferente. No para atacar la paternidad ni la maternidad, sino para responder una pregunta incómoda. ¿Estamos criando hijos o estamos construyendo ídolos? En este video exploraremos por qué los seres humanos desarrollaron un vínculo tan poderoso con sus hijos, cómo la biología, la cultura y el miedo a la muerte influyen en esa relación, y por qué en muchas ocasiones el amor termina transformándose en algo muy diferente. No para atacar la paternidad ni la maternidad, sino para responder una pregunta incómoda. ¿Estamos criando hijos o estamos construyendo ídolos? Si te gustan los temas que desafían ideas que casi nadie se atreve a cuestionar, suscríbete a todas las redes de vivencias y acompáñame hasta el final, porque algunas de las conclusiones de este video pueden resultar incómodas. Arrancamos. La biología detrás del amor parental. Antes de hablar de idolatría, debemos entender algo fundamental. Los seres humanos no comenzaron amando a sus hijos porque un filósofo lo recomendó, ni porque una religión lo ordenó. Lo hicieron porque aquellos que protegían a sus hijos tenían más posibilidades de transmitir sus genes a la siguiente generación. Desde una perspectiva evolutiva, una especie que abandona a sus crías está condenada a desaparecer. Por eso la naturaleza desarrolló mecanismos muy poderosos para fortalecer el vínculo entre padres e hijos. Cuando un padre ve sonreír a su hijo, cuando una madre escucha llorar a su bebé, o cuando sienten la necesidad de protegerlo ante un peligro, no se trata únicamente de una decisión racional. También intervienen procesos biológicos profundamente arraigados. Hormonas como la oxitocina y la dopamina ayudan a crear apego, afecto y sensación de recompensa. En otras palabras, la naturaleza encontró una forma muy eficiente de motivarnos a cuidar a nuestros descendientes. Y tiene sentido. Un recién nacido humano es una de las criaturas más vulnerables del planeta. Un caballo puede caminar pocas horas después de nacer. Una tortuga puede dirigirse sola hacia el mar. Un bebé humano necesita años de atención constante para sobrevivir. Por eso el vínculo parental se volvió tan intenso. Sin embargo, aquí aparece una observación interesante. La biología explica por qué protegemos a nuestros hijos. Explica por qué sufrimos cuando están en peligro. Explica por qué sentimos afecto por ellos. Pero no explica algo mucho más complejo. No explica por qué algunos padres convierten a sus hijos en el centro absoluto de su identidad. No explica por qué algunos sacrifican todas sus metas personales. No explica por qué algunos son incapaces de reconocer los errores de sus propios hijos. Porque proteger a un hijo es una cosa, pero ponerlo en un pedestal es otra muy diferente. Piensa en algo cotidiano. Muchos padres trabajan duro para alimentar y educar a sus hijos. Eso es amor y responsabilidad. Pero otros llegan al punto de definir todo su valor personal a través de ellos. Si el hijo triunfa, sienten que ellos triunfan. Si fracasa, sienten que ellos fracasan. Y ahí comenzamos a entrar en un terreno que la biología por sí sola ya no puede explicar. Porque lo que está en juego no es solamente la supervivencia del hijo, es también la identidad del padre. Y precisamente ahí comienza el siguiente paso de nuestra historia. Si la biología no basta para explicar la idolatría, debemos preguntarnos qué ocurre cuando los hijos dejan de ser individuos y se convierten en una extensión del ego de sus padres. Ese será el tema del próximo capítulo. Cuando los hijos se convierten en una extensión del ego, en el capítulo anterior vimos que la biología puede explicar por qué protegemos a nuestros hijos,
pero no explica por qué algunos padres llegan a construir toda su identidad alrededor de ellos. Para entenderlo, debemos mirar hacia la psicología. Existe una tendencia humana a ver ciertas personas o cosas como una extensión de nosotros mismos. Lo hacemos con nuestras ideas, con nuestras creencias, con nuestros equipos deportivos, con nuestra nacionalidad y, muchas veces, con nuestros hijos. Cuando eso ocurre, dejamos de ver al hijo como un individuo independiente y comenzamos a verlo como una representación de quiénes somos. Por eso algunos padres experimentan los logros de sus hijos como si fueran propios. Y también por eso viven los fracasos de sus hijos como si fueran ataques personales. Piensa en algo cotidiano. Un niño obtiene buenas calificaciones y el padre inmediatamente dice: «Mi hijo es el mejor de la clase». Hasta ahí no hay problema. Pero a veces la frase realmente significa: «Miren qué buen padre soy». Lo mismo ocurre en los deportes. Hay padres que gritan desde las gradas, presionan constantemente a sus hijos o incluso discuten con entrenadores porque sienten que el rendimiento del niño afecta su propia imagen. El hijo deja de ser una persona, se convierte en un proyecto personal, en una especie de espejo emocional. Y cuando alguien critica al hijo, el padre siente que lo están criticando a él. Por eso muchas personas reaccionan con tanta intensidad cuando se señala un error evidente de sus hijos. No están defendiendo únicamente al niño, están defendiendo una parte de su propia identidad. El problema es que esa dinámica puede generar una enorme presión. Muchos hijos crecen sintiendo que deben cumplir expectativas que nunca eligieron. Estudiar determinada carrera, practicar determinado deporte, tener determinado estilo de vida. No porque ellos lo deseen, sino porque sus padres necesitan que así sea. Como escribió Carl Jung, lo más pesado que un niño puede cargar es la vida no vivida de sus padres. Y aquí encontramos una de las raíces más profundas de la idolatría. A veces los padres no solo aman a sus hijos, también depositan en ellos sus sueños frustrados, sus aspiraciones incumplidas y su necesidad de sentirse valiosos. Pero todavía queda una pregunta más profunda. ¿Por qué tantas personas sienten que una parte de ellas seguirá viva a través de sus hijos? ¿Por qué la descendencia parece ofrecer algo parecido a una victoria sobre la muerte? Para responder eso debemos hablar de uno de los miedos más poderosos del ser humano: la conciencia de que algún día dejará de existir. Ese será el tema del próximo capítulo. Los hijos como una forma de vencer a la muerte. Hay una realidad que todos conocemos, pero que pocas veces enfrentamos de verdad. Vamos a morir. No importa cuánto dinero tengamos, cuántos seguidores acumulemos o cuánto éxito alcancemos, la muerte llega para todos. Y precisamente por eso muchos pensadores han sostenido que gran parte del comportamiento humano nace del deseo de dejar algo detrás. Uno de ellos fue Ernest Becker, quien argumentó que muchas de nuestras acciones son una respuesta al miedo a la muerte. Según Becker, los seres humanos necesitamos sentir que nuestra existencia tiene continuidad, que algo de nosotros permanecerá cuando ya no estemos aquí. Y es aquí donde aparecen los hijos. Para muchas personas, tener descendencia no es solo una decisión familiar, también es una forma simbólica de trascender, una manera de sentir que una parte de ellas seguirá existiendo en el futuro. Escucha algunas frases que se repiten constantemente. Mi legado son mis hijos. Mientras mis hijos vivan, una parte de mí seguirá aquí. Quiero dejar algo cuando me vaya. Detrás de estas expresiones existe una idea profunda, la sensación de que la muerte resulta menos aterradora si creemos que algo nuestro continuará después de nosotros, y no se trata únicamente de los genes. También hablamos de apellidos, tradiciones, historias familiares, valores y recuerdos. Piensa en algo cotidiano. Un padre trabaja durante años para comprar una casa y luego dice con orgullo: «Todo esto será para mis hijos». Otro crea un negocio y sueña con que algún día sus hijos lo continúen. Otros ponen a sus hijos su mismo nombre, transmiten costumbres familiares o conservan fotografías para que las futuras generaciones recuerden quiénes fueron. No hay nada malo en eso. De hecho, es profundamente humano. Lo interesante es lo que esas acciones revelan. Muchas personas no solo quieren vivir, también quieren que algo de ellas permanezca cuando ya no estén. Los hijos parecen ofrecer esa posibilidad. Sin embargo, aquí aparece un problema.
Cuando los hijos se convierten en nuestro proyecto de inmortalidad, corremos el riesgo de cargarles una responsabilidad que nunca pidieron. La responsabilidad de mantener vivo nuestro nombre, nuestros sueños o nuestra visión del mundo. Y cuando eso ocurre, el hijo deja de ser simplemente un ser humano. Comienza a transformarse en un símbolo. Por eso algunas familias ejercen una enorme presión sobre sus hijos para que sigan determinadas tradiciones, profesiones o estilos de vida. No siempre lo hacen por maldad. Muchas veces lo hacen porque sienten que, a través de ellos, algo suyo sobrevivirá. Pero si los hijos son tan importantes para nuestra necesidad de trascender, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo pasó una relación biológica y familiar a convertirse en algo casi sagrado? ¿Por qué la sociedad moderna protege la figura del hijo con una intensidad que rara vez aplica a cualquier otra relación humana? Para responder, eso debemos analizar el papel de la cultura y cómo convirtió a los hijos en uno de los símbolos más intocables de nuestro tiempo. Ese será el tema del próximo capítulo. La cultura que convirtió a los hijos en seres sagrados. Hasta ahora hemos visto que la biología ayuda a explicar el apego hacia los hijos y que muchas personas encuentran en ellos una forma de trascender su propia muerte. Pero todavía falta una pieza del rompecabezas, la cultura, porque si observamos cómo habla la sociedad sobre los hijos, descubrimos algo interesante. No son vistos simplemente como miembros de la familia, son tratados como algo casi sagrado. Escucha algunas frases que se repiten constantemente. Los hijos son lo más importante de la vida. Por un hijo se hace cualquier sacrificio. Una madre daría la vida por sus hijos. Los niños son el futuro. Estas ideas no son necesariamente falsas. El problema aparece cuando dejan de ser una valoración y se convierten en un dogma. Porque todo lo que una sociedad considera sagrado recibe una protección especial. Y eso ocurre con los hijos. Piensa en algo cotidiano. Si una persona dice que su trabajo es lo más importante de su vida, muchos la critican. Si dice que lo más importante es el dinero, también recibe críticas. Pero si afirma que sus hijos son lo más importante del mundo, casi nadie cuestiona la afirmación. La sociedad la aplaude, y eso revela algo importante. Hemos construido una jerarquía moral, donde los hijos ocupan uno de los lugares más altos. La cultura popular refuerza constantemente esta idea. Películas, series, canciones y discursos políticos repiten el mismo mensaje. El buen padre es el que sacrifica todo. La buena madre es la que vive exclusivamente para sus hijos. Mientras más renuncias hagas por ellos, más admiración recibes. Pero aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando una persona deja de existir como individuo y vive únicamente a través de sus hijos? ¿Qué ocurre cuando toda su identidad gira alrededor de ellos? Porque una cosa es amar profundamente y otra muy diferente es convertir a alguien en el centro absoluto de tu existencia. Cuando algo se vuelve sagrado, también se vuelve difícil de cuestionar. Y ahí comienza uno de los problemas más interesantes de este tema. Si los hijos ocupan un lugar casi intocable dentro de nuestra cultura, entonces cualquier crítica hacia ellos puede sentirse como una ofensa moral. Y precisamente por eso, muchas personas reaccionan con tanta intensidad cuando alguien señala los errores de sus hijos. No están defendiendo solamente a un niño, están defendiendo algo que la cultura les enseñó a considerar sagrado. Y eso nos lleva al siguiente capítulo. ¿Por qué criticar a un hijo parece un sacrilegio para tantas personas? Incluso cuando la crítica es razonable. Ahí comenzaremos a ver cómo la idolatría puede distorsionar nuestra capacidad para ver la realidad. ¿Por qué cuestionar a un hijo parece un sacrilegio? Cuando algo se vuelve sagrado, deja de ser evaluado con los mismos criterios que utilizamos para todo lo demás. Y eso es exactamente lo que ocurre con los hijos en muchas familias. Hemos llegado al punto en que algunas personas aceptan críticas hacia sus ideas, su trabajo o incluso su forma de vida, pero reaccionan de manera completamente diferente cuando alguien señala un error de sus hijos. ¿Por qué ocurre esto? Porque para muchos padres, el hijo ya no es solamente una persona. Se ha convertido en una parte de su identidad. Y cuando alguien cuestiona al hijo, el padre siente que lo están cuestionando a él. Piensa en algo cotidiano. Un maestro llama a una reunión porque un estudiante se comporta mal en clase. En lugar de preguntarse si existe un problema que corregir,
Algunos padres reaccionan inmediatamente a la defensiva. El profesor le tiene mala voluntad. Mi hijo jamás haría eso. Seguro están exagerando. Lo mismo ocurre en los deportes. Un entrenador deja a un niño en la banca porque otro jugador tuvo mejor desempeño. Algunos padres no interpretan la decisión como una evaluación deportiva. La viven como una agresión personal. Incluso en situaciones evidentes, muchas personas encuentran una manera de justificar cualquier conducta de sus hijos. No porque los hechos les den la razón, sino porque aceptar el error resulta emocionalmente doloroso. Reconocer que tu hijo actuó mal implica aceptar que la imagen idealizada que tienes de él no coincide completamente con la realidad, y la realidad suele incomodar. Como escribió Schopenhauer, cada persona toma los límites de su propio campo visual como los límites del mundo. Muchas veces los padres observan a sus hijos a través del amor, pero también a través del deseo. Desean verlos como especiales. Desean verlos como extraordinarios. Desean verlos como mejores de lo que realmente son. Y cuando el deseo reemplaza a la observación, aparece la idolatría. El problema es que esta actitud no ayuda a los hijos. Todos los seres humanos cometen errores. Todos necesitan límites. Todos necesitan aprender a asumir consecuencias. Un niño que nunca escucha una crítica constructiva tiene más dificultades para desarrollar responsabilidad, autocontrol y madurez emocional. Por eso el verdadero amor no consiste en negar los defectos, consiste en ayudar a enfrentarlos. Sin embargo, la idolatría hacia los hijos no termina aquí. Existe otra forma mucho más sutil, una que no siempre se manifiesta defendiéndolos. A veces aparece cuando los padres intentan vivir a través de ellos, cuando los convierten en el vehículo para cumplir sueños que ellos mismos nunca lograron alcanzar, y ese será el tema del próximo capítulo. Cuando los padres viven a través de sus hijos, no toda idolatría consiste en proteger a los hijos de las críticas. A veces adopta una forma mucho más silenciosa: la necesidad de vivir a través de ellos. Muchos padres llegan a una etapa de su vida con sueños que nunca pudieron cumplir, carreras que no estudiaron, negocios que no iniciaron, metas que abandonaron, talentos que nunca desarrollaron, y sin darse cuenta comienzan a depositar esas aspiraciones en sus hijos. Lo que no lograron ser, esperan que lo sea el hijo. Lo que no alcanzaron, esperan que lo alcance él. Lo que no pudieron vivir, esperan vivirlo indirectamente a través de su descendencia. Piensa en algo cotidiano. Un padre que soñaba con ser pelotero insiste en que su hijo juegue béisbol aunque el niño prefiera la música. Una madre que siempre quiso ser médica presiona a su hija para estudiar medicina aunque ella tenga intereses diferentes. Otros obligan a sus hijos a continuar negocios familiares, tradiciones o estilos de vida que nunca eligieron. Desde fuera parece amor, pero muchas veces también hay una necesidad emocional oculta. La necesidad de sentir que los propios sueños no murieron. Como escribió Carl Jung, lo más pesado que un niño puede cargar es la vida no vivida de sus padres. Esa frase puede parecer exagerada, pero basta observar algunas familias para entender lo que significa. Hay hijos que pasan años intentando satisfacer expectativas que no nacieron de ellos. Viven buscando aprobación, temen decepcionar a sus padres, y terminan construyendo una vida que responde más a deseos ajenos que a los propios. El problema es que ningún hijo vino al mundo para completar la historia de otra persona. No vino a reparar frustraciones. No vino a cumplir cuentas pendientes. No vino a convertirse en el proyecto personal de nadie. Porque cuando un padre intenta vivir a través de su hijo, deja de verlo como un individuo. Comienza a verlo como una extensión de sí mismo. Y ahí la relación se vuelve peligrosa. Lo que parece amor puede transformarse en control. Lo que parece preocupación puede transformarse en presión. Y lo que parece dedicación puede convertirse en una carga emocional difícil de soportar. Por supuesto, orientar a un hijo no tiene nada de malo. Transmitir experiencia tampoco. El problema aparece cuando la guía deja espacio a la imposición, cuando el hijo deja de ser quien es para convertirse en quien otro necesita que sea. Y esa dinámica tiene consecuencias. Porque los niños que crecen bajo una sobreprotección constante o bajo expectativas excesivas suelen enfrentar dificultades cuando chocan con la realidad. Por eso, en el próximo capítulo veremos uno de los efectos más importantes:
de la idolatría parental. El daño oculto que puede producir la sobreprotección. El daño oculto de la sobreprotección. Hasta ahora hemos visto cómo algunos padres convierten a sus hijos en una extensión de su identidad, en un símbolo de trascendencia, o incluso en el vehículo para cumplir sueños que ellos mismos no lograron alcanzar. Pero la idolatría tiene otra consecuencia menos evidente: la sobreprotección. A primera vista parece amor. Después de todo, ¿qué padre no quiere evitar el sufrimiento de sus hijos? El problema es que la vida no funciona así. Aprender implica equivocarse. Madurar implica enfrentar frustraciones. Crecer implica descubrir que el mundo no siempre se adapta a nuestros deseos. Y cuando un padre intenta eliminar todos los obstáculos del camino, también elimina muchas oportunidades de aprendizaje. Piensa en algo cotidiano. Un niño olvida hacer una tarea y el padre llama a la escuela para justificarlo. Un adolescente tiene un conflicto y los padres intervienen inmediatamente para resolverlo. Un joven comete un error y alguien siempre aparece para evitarle las consecuencias. Lo que parece ayuda puede convertirse en una forma de debilitar su capacidad para enfrentar la realidad, porque tarde o temprano llegará un momento en que los padres ya no estarán ahí. Y entonces el mundo hará preguntas para las que nadie podrá responder por ellos. La realidad no entrega premios por participar, no concede ascensos por compasión, no elimina problemas para proteger nuestra autoestima. Y cuanto más tarde aprendamos eso, más doloroso suele ser el golpe. Como decía Nietzsche, lo que no me destruye me hace más fuerte. La frase puede sonar exagerada, pero contiene una verdad importante. Las dificultades razonables ayudan a desarrollar resiliencia. Las frustraciones enseñan paciencia, los errores enseñan responsabilidad, y las consecuencias enseñan que nuestras decisiones importan. Sin embargo, la idolatría parental suele transmitir un mensaje diferente. Mi hijo no debe sufrir. Mi hijo no debe equivocarse. Mi hijo merece un trato especial. El problema es que la realidad no reconoce excepciones permanentes. Y cuando alguien crece creyendo que siempre habrá una red de protección debajo de él, puede encontrarse completamente perdido cuando esa red desaparece. Por eso amar no significa eliminar todos los obstáculos. A veces significa acompañar mientras el hijo aprende a superarlos por sí mismo. Y aquí llegamos a una pregunta fundamental. Si proteger demasiado puede ser tan perjudicial como abandonar, entonces ¿cómo distinguir entre amor genuino e idolatría? ¿Cómo saber cuándo estamos ayudando a crecer y cuándo estamos impidiendo que alguien madure? Esa diferencia será el tema del próximo capítulo, porque amar y idolatrar no son la misma cosa. Amar no es idolatrar. Después de todo lo que hemos visto, es fácil que surja una confusión. ¿Significa esto que los padres deben querer menos a sus hijos? Por supuesto que no. El problema nunca ha sido el amor. El problema es la idolatría. Y aunque ambas cosas pueden parecer similares desde fuera, son profundamente diferentes. Amar a una persona significa aceptarla como es, reconocer sus virtudes, pero también sus defectos, ayudarla a crecer, acompañarla en su desarrollo, prepararla para enfrentar la realidad. Idolatrarla es otra cosa, es colocarla en un pedestal, es verla como más especial, más importante o más perfecta de lo que realmente es. Y cuando alguien es colocado en un pedestal, deja de ser visto con claridad. Piensa en algo cotidiano. Un padre amoroso puede reconocer que su hijo cometió un error y ayudarlo a corregirlo. Un padre que idolatra a su hijo buscará excusas para justificar cualquier conducta. Uno educa, el otro protege una imagen. Otro ejemplo, un padre amoroso desea que su hijo sea feliz. Un padre que idolatra suele necesitar que su hijo sea exitoso para sentirse realizado. La diferencia parece pequeña, pero cambia toda la relación, porque el amor busca el bienestar del hijo. La idolatría busca satisfacer una necesidad emocional del padre. Como decía Erich Fromm, el amor maduro dice, te necesito porque te amo. El inmaduro dice, te amo porque te necesito. Algo parecido ocurre con muchos padres. Algunos aman a sus hijos por quienes son. Otros los necesitan para dar sentido a su vida, para sentirse valiosos o para llenar vacíos emocionales. Y cuando eso ocurre, la relación deja de girar alrededor del hijo. Comienza a girar alrededor de las necesidades del adulto. Por eso el amor auténtico también implica límites.
Implica decir no cuando es necesario. Implica permitir que el hijo asuma responsabilidades. Implica aceptar que algún día tomará decisiones que quizás no nos gusten. Porque el objetivo de la crianza no es crear una persona dependiente. Es formar un adulto capaz de vivir por sí mismo. Y aquí encontramos una verdad incómoda. Muchos padres creen que están actuando por amor cuando en 1900 en realidad están actuando por miedo. Miedo a perder a sus hijos. Miedo a ser olvidados. Miedo a sentirse innecesarios. Pero si el amor y la idolatría son cosas distintas, entonces surge una última pregunta. ¿Qué ocurre cuando toda una familia comienza a organizar su vida alrededor de los hijos, hasta el punto de que todo lo demás pasa a segundo plano? Ese será el tema del próximo capítulo. ¿Qué ocurre cuando los hijos se convierten en el centro del universo? Existe una diferencia enorme entre amar profundamente a un hijo y convertirlo en el centro absoluto de la existencia. Lo primero es amor. Lo segundo puede convertirse en dependencia emocional. Muchas personas creen que una buena madre o un buen padre debe vivir exclusivamente para sus hijos. La cultura suele aplaudir esa idea. Cuanto más se sacrifica a alguien, más admiración recibe. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en las consecuencias. Piensa en algo cotidiano. Hay padres que abandonan amistades, pasatiempos, proyectos personales e incluso su relación de pareja porque toda su energía gira alrededor de los hijos. Durante años parecen sentirse realizados, pero cuando esos hijos crecen, forman su propia familia o se mudan a otra ciudad, aparece una sensación inesperada: vacío. De repente ya no saben qué hacer con su tiempo. Ya no saben quiénes son fuera de su papel de padres. Su identidad dependía de alguien que inevitablemente iba a seguir su propio camino. Y aquí aparece una contradicción interesante. Los mismos padres que enseñan a sus hijos a ser independientes a veces sufren cuando esa independencia finalmente llega, porque una parte de ellos esperaba seguir siendo indispensable para siempre. Haz una pausa y piensa en esto. Si mañana tus hijos hicieran sus maletas y comenzaran una nueva vida lejos de ti, ¿qué quedaría de la tuya? No respondas rápido. Piénsalo de verdad. Y déjame tu respuesta en los comentarios, porque esa pregunta puede revelar si los hijos forman parte de tu vida o si se han convertido en toda tu vida. Otro ejemplo cotidiano. Muchos hijos sienten culpa cuando intentan independizarse. Sienten culpa por mudarse. Sienten culpa por elegir una carrera diferente. Sienten culpa por no visitar a sus padres con la frecuencia esperada. ¿Por qué? Porque perciben que la felicidad de sus padres depende de ellos. Y esa es una carga demasiado pesada para cualquier ser humano. Ningún hijo vino al mundo para convertirse en el propósito exclusivo de la vida de otra persona. Los hijos necesitan amor, pero también necesitan libertad. Y los padres necesitan una vida propia además de la crianza. Porque cuando toda una familia gira alrededor de una sola persona, incluso con las mejores intenciones, algo termina desequilibrándose. Y esto nos lleva a la pregunta más importante de todo el video. Si convertir a los hijos en el centro del universo puede ser perjudicial para padres e hijos, ¿cómo encontrar un equilibrio saludable? ¿Cómo amar profundamente sin caer en la idolatría? De eso hablaremos en el próximo capítulo, donde veremos cómo criar hijos sin convertirlos en dioses. ¿Cómo criar hijos sin convertirlos en dioses? Después de todo lo que hemos visto, llegamos a la pregunta más importante de este video. Si idolatrar a los hijos puede ser perjudicial, ¿cómo podemos amarlos sin caer en ese extremo? La respuesta no es reducir el amor. La respuesta es entender cuál es el verdadero propósito de la crianza. Y ese propósito no es crear personas dependientes, es formar seres humanos capaces de vivir por sí mismos. Muchas veces confundimos amor con protección constante, pero proteger no siempre significa ayudar. A veces significa impedir que alguien desarrolle las herramientas necesarias para enfrentar la realidad. Piensa en algo cotidiano. Un niño olvida una tarea escolar. Un padre puede correr a resolver el problema por él, o puede permitir que experimente las consecuencias y aprenda una lección que recordará durante años. Otro ejemplo, un adolescente fracasa en una prueba importante. Algunos padres culpan al profesor, al sistema educativo o a cualquier circunstancia externa. Otros ayudan a su hijo a asumir responsabilidad y mejorar.
La diferencia parece pequeña, pero con el tiempo produce adultos completamente distintos, porque la vida recompensa la capacidad de adaptarse, aprender y asumir consecuencias, no la capacidad de encontrar siempre a alguien que nos rescate. Por eso criar no consiste únicamente en dar cariño. También implica enseñar disciplina, responsabilidad y autocontrol. Implica decir no cuando es necesario. Implica permitir que los hijos se equivoquen. Implica aceptar que sufrirán decepciones y frustraciones. Y eso no significa que los amemos menos. Significa que estamos preparándolos para el mundo real. Como decía Aristóteles, educar la mente sin educar el carácter no es educación en absoluto. El amor auténtico no busca que el hijo dependa para siempre de sus padres. Busca que algún día ya no los necesite para tomar decisiones, resolver problemas o construir su propia vida. Esa es una de las paradojas más difíciles de aceptar. El éxito de la crianza consiste en parte en volverse cada vez menos indispensable, porque los hijos no nos pertenecen. No son una extensión de nuestro ego. No son nuestro legado viviente. No son un proyecto personal. Son individuos con sus propios sueños, sus propios errores y su propio camino. Y cuando entendemos eso, el amor deja de parecer una forma de posesión y comienza a parecer una forma de acompañamiento. Pero antes de terminar, debemos responder una última pregunta. ¿Por qué esta idea genera tanta incomodidad? ¿Por qué cuestionar la idolatría hacia los hijos provoca reacciones tan intensas en tantas personas? La respuesta nos permitirá cerrar este tema y comprender una de las ilusiones más poderosas de nuestra cultura. Ese será el tema de nuestra conclusión. ¿Por qué esta idea incomoda tanto? Si has llegado hasta aquí, probablemente ya te diste cuenta de que este video no trata realmente sobre los hijos, trata sobre nosotros, porque cuestionar la idolatría hacia los hijos significa cuestionar una de las creencias más profundas de nuestra cultura. Y eso nunca es cómodo. La mayoría de las personas aceptan sin problema que alguien critique una empresa, un partido político o una religión. Pero cuando se cuestiona la relación entre padres e hijos, la reacción suele ser mucho más emocional. ¿Por qué? Porque para muchas personas los hijos no son simplemente una parte importante de su vida. Son una fuente de significado, una fuente de identidad, una fuente de propósito. Y cuando algo le da sentido a nuestra existencia, tendemos a protegerlo de cualquier cuestionamiento. Piensa en algo cotidiano. Si alguien critica tu automóvil, probablemente no te afecte demasiado. Si critica tu equipo favorito, quizás te molestes un poco. Pero si critica algo que consideras una parte fundamental de quién eres, la reacción suele ser mucho más intensa. Lo tomas como algo personal. Y eso mismo ocurre con muchos padres. Cuando escuchan que la idolatría hacia los hijos puede ser perjudicial, interpretan el mensaje como un ataque al amor parental. Pero no son lo mismo. Nadie está diciendo que los hijos no sean importantes. Nadie está diciendo que no merezcan amor, cuidado y protección. Lo que estamos cuestionando es la idea de que deban ocupar un lugar casi sagrado donde dejan de existir los límites, la crítica y la objetividad. Porque cuando algo se vuelve sagrado, dejamos de verlo con claridad. Y cuando dejamos de ver con claridad, también dejamos de aprender. Hazte una pregunta. ¿Cuántas ideas has aceptado simplemente porque todo el mundo las repite? ¿Cuántas veces has defendido una creencia sin detenerte a examinarla? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque el pensamiento crítico comienza precisamente cuando nos atrevemos a cuestionar aquello que parecía incuestionable. Y esto nos lleva a la reflexión final de este video, porque después de hablar de biología, cultura, identidad, legado y crianza, debemos responder una última pregunta. ¿Qué significa realmente amar a un hijo? ¿Qué significa realmente amar a un hijo? Después de todo lo que hemos explorado, llegamos a una conclusión que puede parecer simple, pero que cambia por completo la forma de entender la crianza. Amar a un hijo no significa convertirlo en el centro del universo. No significa vivir únicamente para él. No significa justificar todo lo que hace. Y tampoco significa intentar controlar el camino que recorrerá. Amar a un hijo significa algo mucho más difícil. Significa reconocer que es una persona distinta a nosotros, con sus propios sueños, sus propias ideas, sus propios errores.
y su propia forma de entender el mundo. Piensa en algo cotidiano. Muchos padres imaginan cómo será la vida de sus hijos, antes incluso de que estos puedan tomar decisiones por sí mismos. Imaginan qué estudiarán, dónde vivirán, qué profesión tendrán, cómo será su futuro. Pero la realidad casi nunca sigue exactamente nuestros planes. Y ahí aparece la prueba más difícil del amor. Aceptar que nuestros hijos no vinieron al mundo para convertirse en quienes nosotros imaginamos. Vinieron para convertirse en quienes ellos decidan ser. Por eso el verdadero amor no consiste en moldear una copia de nosotros mismos. Consiste en acompañar a otro ser humano mientras descubre quién es. A veces eso implicará apoyarlo, a veces corregirlo, a veces dejar que se equivoque. Y muchas veces dejarlo tomar decisiones que nosotros no habríamos tomado. Porque la libertad siempre implica riesgo. Como decía Khalil Gibran, tus hijos no son tus hijos. Son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. Independientemente de que estemos de acuerdo o no con toda la frase, encierra una idea poderosa. Los hijos pasan por nuestra vida, pero no nos pertenecen. Somos responsables de ayudarlos a crecer, no de poseerlos, no de vivir a través de ellos, no de convertirlos en el sentido completo de nuestra existencia. Quizás el error no sea amar demasiado a los hijos. Quizás el error sea olvidar que también son seres humanos y que los seres humanos, por definición, son imperfectos. Necesitan amor, necesitan límites, necesitan libertad y necesitan espacio para construir una vida que no sea una continuación de la nuestra. Y cuando entendemos eso, dejamos de criar ídolos y comenzamos a formar personas, lo que nos lleva a la reflexión final de este video, donde reuniremos todas las piezas y responderemos la pregunta que nos acompañó desde el principio. ¿Amamos a nuestros hijos o muchas veces los idolatramos? Llegamos al final de este recorrido, y si algo hemos descubierto, es que la idolatría hacia los hijos no nace de la maldad, nace del amor, pero también del miedo. Miedo a perderlos, miedo a equivocarnos, miedo a sentir que nuestra vida carece de sentido sin ellos. A lo largo del video vimos cómo la biología nos impulsa a proteger a nuestros hijos, cómo el ego puede convertirlos en una extensión de nosotros mismos, cómo el miedo a la muerte puede transformarlos en nuestro legado, y cómo la cultura los ha colocado en un lugar casi sagrado. El problema aparece cuando dejamos de verlos como personas, porque toda idolatría comienza cuando dejamos de ver la realidad tal como es, y comenzamos a verla como queremos que sea. Un hijo no necesita ser perfecto, no necesita ser extraordinario, no necesita cumplir nuestros sueños pendientes, no necesita cargar con el propósito de nuestra existencia. Necesita algo mucho más simple: amor, orientación, límites y libertad para construir su propio camino. Piensa en algo. Si realmente amas a alguien, ¿quieres que dependa de ti para siempre? ¿O quieres que algún día pueda caminar solo? Tal vez esa sea una de las mayores pruebas de amor. Preparar a alguien para que ya no nos necesite. Porque el objetivo de la crianza no es crear una persona que gire alrededor de nosotros. Es ayudar a formar un ser humano capaz de sostenerse por sí mismo. Al final, los hijos no son nuestra propiedad. No son nuestro legado viviente. No son una extensión de nuestro ego. Son viajeros temporales que comparten una parte del camino con nosotros. Y quizás la forma más sana de amarlos sea recordar que algún día seguirán caminando sin nuestra guía, y que precisamente para eso los estamos preparando. Si este video te hizo reflexionar, deja tu opinión en los comentarios. Quiero saber si crees que la sociedad confunde amor con idolatría cuando se trata de los hijos. Y suscríbete a todas mis redes sociales. Vivencias para seguir explorando esas ideas que casi nadie se atreve a cuestionar. Pensar diferente duele, incomoda, y a veces te hace enemigo de las masas, pero es la única forma de ser libre. Esto es Vivencias. Hasta el próximo video.